RT Noticias, Luis Torre Alillán, presidente de Coparmex en Victoria, de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, buenos días. Claudia, a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, gracias por aceptar esa invitación. ¿Y qué le responden al secretario de Seguridad Pública? ¿Le van a entrar? Nos parece muy interesante y el tema es, como te decía hace unos momentos antes de entrar al aire, complejo. Esa es la palabra que de entrada debemos poner sobre la mesa, pero sí le vamos a entrar. Sí le van a entrar. Contesto categóricamente, claro. Aunque es complejo y te desgloso por qué consideramos que es complejo. A eso iba. En Coparmex estimamos que siempre se ha quedado a deber con la expectativa de la readaptación, ¿sí? El sistema penitenciario mexicano tiene por finalidad esta famosa reinserción, la cual debe darse en un marco en el cual, dentro de la condena que tiene a bien cumplir el responsable de la comisión de un delito, tener, actividades que lo lleven a cambiar su actitud ante la vida, y entran inclusive estudios sociológicos, y psicológicos, más que en sí jurídicos, ¿no? Y insisto, ha quedado a deber el sistema penitenciario mexicano en esto, no se ha cumplido con la expectativa, de tal suerte que eso lo hace complejo. De otra forma sería bienvenido al 100%, ¿no? Un convenio de este tipo. Sí le vamos a entrar, pero desde luego hay muchas aristas que hay que cuidar. El secretario de Seguridad Pública exhorta al diálogo con nosotros, los empresarios, y bienvenido ese diálogo, y bienvenido poner el tema sobre la mesa, pero con miras a contribuir y cooperar en cómo resolver ese problema. Hay que recordar también, Claudia, a ti y a tu auditorio, que este tema se da o se vuelve a la mesa. Tú decías, bueno, ya se ha hablado de ello en años anteriores, tienes razón, pero ¿por qué otra vez vuelve a ser prioritario en la agenda política y social en nuestro estado y en todo el país? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación recién resolvió y quedó como jurisprudencia, es decir, como observancia obligatoria, el hecho de que aquellos reos que estaban siendo juzgados con el sistema jurídico anterior puedan ahora acogerse a ese beneficio de que si del delito del cual estaban siendo juzgados. Y que no lo han visto con buenos ojos desde algunos sectores. Es correcto. Al final hay que recordar que la tendencia jurídica en nuestro país es respetar los derechos humanos, y sobre esa base se dio la resolución de la Corte. Entonces, bueno, el fallo está dado, ahora hay que ver cómo lo aterrizamos en la vida práctica, que en el caso es, esas personas, si se acogen al beneficio y salen de su privación de la libertad, ¿qué van a hacer? Así es, estamos hablando y reconocemos que este es un trabajo de todos, y parte de la sociedad, como son los empresarios, también quieren aportar su granito de arena y decir, vamos a entrarle a este tipo de proyectos. Pero de pronto, y platicando con algunos empresarios de aquí de Victoria, me estaban diciendo, dice Claudia, pero de pronto, ¿cómo poder entrarle cuando la misma autoridad señala que no ha cumplido con el tema de la readaptación social? ¿Cómo entrarle cuando de pronto la misma autoridad a nivel nacional asegura y reconoce que las cárceles se han convertido en una escuela de crimen? ¿Y cómo aceptarlo si acaba de declarar la representante de la Oficina de la ONU en México que el 60% de las personas que han obtenido su libertad regresan a la cárcel? Sí, te decía hace unos momentos que más allá de entrada decir sí al diálogo y sí a ver sobre qué puntos versará ese convenio al que convoca el secretario de Seguridad Pública, hay que analizarlo. Hay que analizar y ver las aristas. Por ejemplo, te digo una condición que pudiera llegar a ser parte de lo que se toma en cuenta en los diversos centros de trabajo al contratar o no a alguien que venga saliendo de un centro de readaptación social. Puede ser, por ejemplo, el hecho de si tiene sentencia o no tiene sentencia, ¿sí? Sí. Porque una cosa es que esté
es un presunto responsable, ¿sí? Y que se acoja al beneficio de la jurisprudencia y salga a las calles como tal, pues al final no había sido ni siquiera juzgado en una primera instancia, es decir, no había ni sentencia en un primer escalón. Entonces, pues no dejó de ser un presunto responsable al final del día, ¿no? Ahora con la fuga de reos que se acaba de registrar, yo lo escuchaba a usted que decía, bueno, grave la fuga de reos, y la iniciativa privada le pedimos seguridad precisamente a las autoridades, y decíamos, este tema de la contratación no es nuevo. Yo quisiera saber, porque ya se ha llevado a cabo en otros años, yo quisiera saber si la Coparmex tiene un dato o una estadística de cuántos exconvictos o personas que han obtenido su libertad las tienen ustedes contratadas. Te la voy a deber, así categóricamente te digo, el dato no lo tengo, pero seguramente sí existe un antecedente sobre ello, es decir, estimo no es... no es un impedimento para que ustedes contraten... No, desde luego se da en casos de excepción, ¿sí? ¿Cómo? Es decir, los centros de trabajo, desde luego, cuando establecen sus políticas para personal de nuevo ingreso, no tienen entre las inquietudes o requisitos el hecho de que vengan saliendo de un centro de readaptación social. O sea, eso es un hecho. Más bien se da en casos de excepción, como lo sería el que hoy abordamos, Claudia, que es, bueno, ante esta incertidumbre jurídica que más bien parece que los que están reos hoy se acogerán, insisto, a ese beneficio y saldrán. Bueno, es un caso de excepción y tendremos que analizar detenidamente para encontrar un consenso, si bien no en todo el sector privado, por lo menos hablo por la Coparmex. Ustedes dicen como Coparmex, de entrada vamos a apostarle a ese convenio, vamos a acercarnos al diálogo, al diálogo, no al convenio. No, al diálogo que posteriormente terminará en el convenio, sí, porque hay que ver las condiciones del mismo. Eso es a lo que voy. Sí. ¿Qué condiciones? Un ejemplo y declaraciones que ustedes han hecho, y la Cámara Nacional de Comercio y el resto de las cámaras dicen, en Victoria, caso concreto Victoria, no hay circulante, no hay dinero. Nos hemos quedado fuera de ser proveedores del gobierno del Estado. Tu gobierno, pues me dices que le entre iniciativa privada en la contratación de reos. Pero bueno, como luego dicen, ¿no? Amor con amor se paga. Bueno, ¿y a beneficio de qué? ¿Qué voy a tener yo como empresario? No sé, apoyos en cuestiones fiscales, o voy a tener una mayor participación como proveedor. ¿Cómo voy a hacerle para no seguir cerrando negocios? Y hablamos, por ejemplo, de una tienda comercial aquí en la calle Hidalgo, no que no se esté llevando a cabo despido de trabajadores de una empresa maquiladora. ¿Habrá ese tipo de cláusulas, ese tipo de señalamientos que ustedes pondrán sobre la mesa en el diálogo? Yo creo que no, insisto, habría que bajarlo a consejo directivo, desde luego, y a ver el pulso dentro de todos nuestros socios. Al final yo dirijo la Coparmex, no soy la Coparmex, como siempre les digo, ¿verdad? Creo que es importante poner ese tema sobre la mesa también, pero de entrada te digo, no creo, me parecen temas distintos, no que no coincida, Claudia, Está claro que la economía ha estado... Claro, ustedes sí están económicamente bien o fuertes como para aceptar, para generar empleos, para dar empleos a quienes salen de la cárcel. Está un poco estancado el tema económico en la capital. Se habla, inclusive ayer mismo leía datos en materia económica a nivel nacional, y tal parece que desde un punto de vista macroeconómico vamos bien, pero en lo local, ¿sí? Tropicalizándolo a lo local, más bien estamos luchando contra la corriente, está estancado, como decías, el tema del flujo, y bueno, no es algo nuevo entre los liderazgos empresariales, ¿verdad? Está complicado el tema en Victoria, y pudiera llegar a ser uno de los temas que abordaríamos en ese diálogo con el gobierno del Estado para subirnos en determinado momento a ese convenio. Pero lo que sí te digo es que desde mi punto de vista son dos cosas distintas. O sea, una cosa es el factor económico, de que desde luego sí tenemos nuestras demandas hacia ello, y por otro lado el tema de si es discriminatorio o no es discriminatorio, y además, ojo, que depende de cada centro de trabajo.
Es decir, claro, aunque la Coparmex, si fuera el caso, firmara el convenio al que exhorta el gobierno y un empresario, ¿sí?, en lo particular, a un afiliado al sindicato patronal, pues decide no incorporar a una de estas personas a su centro de trabajo, tiene absoluta libertad para hacerlo. O sea, ahí van a entrar muchos detalles que te digo que formarán parte del diálogo. O sea, ¿qué tanta incidencia tendrá en sí el convenio en lo particular? Cada patrón es dueño de su negocio, claro, de la gente que quiere emplear. No, y qué bueno que toca ese punto, el de la discriminación. Aquí no se trata de discriminarlos, ¿no?, como un sector, sino de ser realistas, de ver la realidad. Porque platicando con los internos también, cuando ya salen, ¿no?, de la cárcel, a quienes obtienen esa libertad, ellos mismos lo han señalado y han dicho, la gente nos ve como no aptas para desempeñar. Dice, cuesta trabajo terminar con ese estigma que nos tiene el resto de la sociedad, pero sobre todo los empresarios. Dice que nada más sabe que, una carta de antecedentes no penales y ya no entra. En el caso de las autoridades gubernamentales, si hablamos en términos generales, municipal, estatal y federal, uno de los requisitos es la carta de antecedentes no penales. De entrada hay una resistencia a ello y es producto, tal resistencia, de lo que, Claudia, tú misma lo comentabas hace unos minutos, que el dominio público que más bien se han convertido en escuelas del crimen. Por eso te decía al iniciar que ha quedado a deber el sistema penitenciario mexicano, y es un debate de muchos años, ¿verdad?, no es de ayer, en ese rubro de la readaptación, si se da o no se da, y más bien la práctica o la historia nos dice que no se ha dado, que no salen aptos para ser reinsertados. Sin embargo, ojo, es más bien la opinión que se ha generalizado, ¿sí?, porque desde luego no puede ser así. O sea, no podemos llegar al grado de decir que 100 de 100 salen no readaptados, ¿sí? Sería también un absurdo. O sea, ahí hay que ver que no son blancos y negros. Por eso insisto que es importante llegar al diálogo. Hay muchos factores que tomar en cuenta. Te adelantaba uno, bueno, salió, pero ¿tiene sentencia o no tiene sentencia? Aunque no estaba firme ya la sentencia, porque todavía faltaba, por decir algo, la apelación o el amparo, pero ya tenía sentencia en primera instancia condenatoria del delito de tal, ¿no? Lo que sí es cierto es que este grupo de personas, quienes por alguna u otra razón están dentro de un centro de readaptación social, merecen una oportunidad. Absolutamente. En ellos sí coincidimos. Sí. Coincidimos en que la sociedad, cada uno, desde nuestras diferentes trincheras, en este caso el sector empresarial, también aportar su granito. ¿Y de qué manera? Bueno, de incorporarlos, de aceptarlos en el grupo social, pero de pronto decíamos, no se trata de discriminación, pero sí es difícil. Estamos hablando en la cuestión laboral, volver a entrarle, de pronto sí es complicado, existe ese estigma, ese rechazo. Exacto. Incluso en el ámbito familiar también se da, y a ellos se le suma que, bueno, muchos de ellos, que no es un argumento, pero muchos de ellos no encuentran un empleo y de alguna manera vuelven a caer, y lo decíamos, el 60%, de acuerdo a declaraciones de los funcionarios a nivel federal, regresa a la cárcel. El Estado de Tamaulipas, en concreto, la Secretaría de Seguridad Pública, ¿ya ha tenido un acercamiento con ustedes para hablar de este tema? No, aún no. Se acaban de enterar por... Así es, el acercamiento lo hemos tenido solo a través de escuchar las declaraciones del secretario. Formalmente no ha habido tal acercamiento. Consideramos lo habrá y estamos listos para escuchar, listos para proponer y listos para sumarnos a abonar o contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho. En Coparmex siempre hemos pugnado por ello. Entonces, si parte de este sistema jurídico primero obliga a la autoridad a realmente establecer las políticas de readaptación, también nosotros como sector patronal tenemos la obligación de sujetarnos a mejores estándares de contribución social, como en el caso sería darle la oportunidad a una persona que ha estado, ha sido reo, ¿sí? ¿Por qué no? Solo, insisto, a un
encima de que sí se dé o se llegara a dar tal convenio, dependerá de cada centro patronal, de cada empresario, de cada centro de trabajo, sí, dije, si contrata o no contrata a la persona de acuerdo a también el perfil, o sea, ya entrarían a la cuestión económica, insisto yo, porque bueno, le quiero dar trabajo, pero pues ¿sabes qué? Ya por la situación económica que prevalece en el país, pues tuve que hacer un recorte y nada más me quedé con 3, sí quisiera entrarle, pero ¿cómo le entro? O empresas maquiladoras, pues también quisiera darles trabajo, pero pues tengo planeado dejar sin empleo a 2,000, a 3,000 gentes. Es un tema complicado. ¿Están analizando ya ustedes cuáles podrían ser esos puntos a poner en la mesa en el momento de un acercamiento? El análisis empezará formalmente cuando se dé el acercamiento por parte del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública u otra dependencia. Convocaremos desde luego a una reunión con los consejeros de la Coparmex y, de ser el caso, para encontrar un consenso en todo el sector privado, porque esto no solo atañe a los empresarios de nuestro sindicato patronal, sino además como tú decías, a los comerciantes, a los industriales, etcétera, ¿no, Claudia? Entonces, pero sí, al diálogo abiertos, al convenio también, siempre y cuando primero se dialoguen muchos aspectos que son de nuestro interés, pero siempre con miras a contribuir socialmente. Ese tema nos da mucho para hablar mucho de este tema. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Luis Torre Alillán, presidente de Coparmex. Muchas gracias, Claudia, a ti y a tu auditorio por estar pendientes. Al contrario, nos vamos a una pausa y regresamos con más noticias.